Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con las conversaciones con dirigentes políticos que tienen aspiraciones para los espacios de gobernación, ya sea en el Congreso, en la municipalidad o en la presidencia. Tenemos hoy a Guarocuya Félix, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, economista y un funcionario que se ha ganado el respeto en todas las funciones en que ha sido designado por el gobierno. Así que vamos a conversar con Guarocuya Félix para conocer de su propuesta para la senaduría por el Distrito Nacional en la boleta del PLD. Vamos primero a una brevísima pausa. Gracias por acompañarnos. Guarocuya, bienvenido. Qué bueno que estés acá. No, qué bueno estar aquí contigo. La verdad que hace mucho tiempo que no coincidíamos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero en esta ocasión he querido traerte como el político. Sí, muchas gracias. Porque he visto algunas de tus presentaciones y en este mundo de hoy es hasta extraño que el que está en la política presente planes, ideas. La gente muchas veces piensa que debe ser elegido porque la gente debe agradarle, su persona, pero he visto que tú planteas cosas y sobre eso es que quiero que conversemos. ¿Por qué primero, es la primera vez que tú aspiras a un cargo electivo? Sí, bueno, al interior del partido había aspirado ya al Comité Central, salí miembro del Comité Central. Pero ya es en la parte de dirección. Sí, en la parte interna del partido y salí por la lista nacional en el partido. O sea, nadie te llevó de la mano. No, no. Te ganaste ese... Bueno, me llevaron los compañeros y las compañeras que tuvieron la amabilidad de votar. No, pero quiero decir desde arriba, no. No, fueron los compañeros. Entonces, bueno, ¿por qué ya al aspirar a un cargo electivo en parte del Estado Dominicano, tú aspiras a la senaduría? Fíjate, yo tengo una gran motivación porque creo poseer una fuerte vocación de servicio. Y vocación de servicio se traduciría en este caso de servir a las personas. Servir a las personas no es servirte de las personas. Incluso pienso que la militancia en una organización política es porque efectivamente quieres canalizar esa vocación de servicio a la sociedad a través de una organización que en definitiva tiene como objetivo la búsqueda del poder político y el control del Estado y de la administración. Por lo tanto, esa gran vocación de servicio me lleva a plantearme, a aspirar al senador del Distrito Nacional. Es verdad, es la primera vez que me someto a un cargo electivo. Ahora son las primarias internas al interior del partido, pero no tendría sentido aspirar a una posición electiva si no se cuenta con propuestas muy claras de qué hacer una vez llegas al cargo electivo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que tú tienes en mente? ¿Qué es lo que tú tienes programado hacer? Si primero tus compañeros de partido te eligen candidato y luego el pueblo de la capital. Bueno, los compañeros y una parte importante de la sociedad. ¿Verdad? Porque es abierta, porque ciertamente. Es primarias abiertas, el único sí. partido que tiene primarias abiertas y que ha sometido el 80% de los puestos de elección popular a todos los niveles, lo ha sometido a este modelo de primarias, que también es la primera vez en la República Dominicana que la vamos a implementar. Tenemos muchas novedades en este proceso. Se han hecho, pero no como ahora con una organización de la Junta y todo. Y así abiertas de esa forma tampoco. Totalmente no. No. Bien. Y ahora pueden votar aquellos ciudadanos y ciudadanas que no son miembros del Partido de la Liberación Dominicana y que no son miembros de otra organización política. Y además serán elecciones internas, digamos, supervigiladas, organizadas por la Junta Central Electoral. Esos puntos, son 5 puntos que agrupan un conjunto de propuestas muy concretas que va desde el primer eje, que es un país para la gente. Bien, ¿en qué consiste esa idea de un país para la gente? Un país para la gente quiere decir que tenemos que crear y constituir un país donde todos cabemos. Nosotros tenemos muchas personas que viven en la marginalidad, no solo la marginalidad social, sino la marginalidad también que genera algún tipo de discapacidad en las personas.
Tú tienes personas con discapacidad motriz, tienes personas con Las discapacidad... personas con condiciones especiales. Sí, con condiciones especiales, es decir, personas que tienen algún tipo de invalidez física, o lo voy a decir en el lenguaje llano y crudo de la gente, o que son sordos, o que son ciegos, o que tienen síndromes de Down, o que tienen algún otro tipo de El caso de los niños autistas, que ahora se está trabajando de los mucho ese tema, autistas. sí. Entonces son personas que si al mismo tiempo eres invisible a la sociedad por marginalidad social o por marginalidad económica, imagínate qué ocurre en una familia cuando hay un miembro que tiene algún tipo de discapacidad. Eso es terrible porque no tenemos una legislación adecuada de inclusión a las personas. Por eso digo que tenemos que construir un país para la gente donde todos caben. Todos cabemos en este país. Entonces ese es un punto, ese es un punto que importante. sea lo más inclusivo posible el país. Así es, y eso implica reformas importantes de algunas legislaciones para poder hacer efectiva esas propuestas de inclusión. Si tú me permites, me aprendí a saludar en un encuentro con jóvenes sordos y sus padres en Capotillo ya hace unos días, decir, hola, soy Guarocuya, trabajemos juntos. A final de cuentas, de eso es de lo que se trata. Imagínate una persona que es sorda y va a un hospital, ¿cómo puede explicar la dolencia que tiene o la padencia que tiene, de qué está enfermo, si no puede transmitir adecuadamente porque no hay nadie que pueda traducir? Entonces eso conllevaría, Guarocuya, que el Estado prepare sus instituciones a todos los niveles, con personas que manejen esos lenguajes no verbales. Así es. Para incluir, así es. No repudiar a quien tiene una condición especial, así es, que tiene igual derecho que todo el mundo. Igual que el sistema braille para las personas ciegas, nosotros tenemos que implementarlo en las instituciones que son más visitadas por todas las personas. Hacer que los constructores públicos y privados respeten, por ejemplo, los niveles de inclusión en la arquitectura y la ingeniería. En las áreas verdes, en el transporte público. Quiere decir que tenemos un gran campo para poder mejorar y hacer un país para la gente y hacerlo mucho más Lo interesante inclusivo. es que eso no cuesta mucho. No, la verdad es cuestión de ponerse a eso. Y qué bueno que tú mencionas lo del costo, porque el segundo eje es que las políticas tienen que tener presupuesto. Una política de inclusión que no tenga presupuesto no es más que un rosario de buenas intenciones. Una desiderata. Sí, es una desiderata y nunca mejor hay dicho muchas, como tú lo has aquí hay dicho. muchas así. Bueno, muchas no, muchísimas que leyes. se dicen y se aprueban y todo el mundo aplaude, pero luego no hay recursos para aplicarla porque no se pensó en eso. Porque no se pensó en eso. Estoy pensando, por ejemplo, en los presupuestos participativos del ayuntamiento. Tenemos varias leyes sobre presupuesto participativo, pero que son letra muerta, que no se ejecutan. Para ello, por ejemplo, en este segundo eje, tengo una propuesta muy concreta que es una ley de barrios. Y una ley para los barrios, para que los barrios puedan, a través de concursando los barrios, presentar proyectos que son prioridad del barrio. Es crear un fondo especial para los barrios. De hecho, el presidente hace pocos días emitió un decreto. Perdón, ¿tú vislumbras ese proyecto de ley? Eso es pensando en el gobierno central. No, sí, pensando en un fondo, desde el Fondo General, eso es gobierno central, donde los barrios, no solo del Distrito Nacional, sino de la República Dominicana en su conjunto, puedan presentar proyectos, puedan concursar para financiar proyectos que son específicos para el barrio. Eso implicaría alguna modificación, por ejemplo, a todas las juntas de vecinos darle algún tipo de convertirla en sujetos de derecho público de alguna manera, cosa que permita una actuación en nombre del barrio que hoy en día está limitada porque solo se limitan a un registro. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho con las juntas de vecinos y darle un marco adecuado. La idea del concurso, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, si mal no entiendo, si en la misma capital un barrio X tiene una necesidad. Imagínate que Villajuana. Bien, vamos a ponerle nombre. Imagínate que el Caliche, imagínate que el barrio de Capotillo, imagínate que Manganagua, imagínate que La Yuca. Cada quien presenta un proyecto dentro de una lista de proyectos elegibles cada año. Ese fondo dice, este año vamos a dar prioridad a proyectos de inclusión. Bien. Vamos a eliminar barreras físicas. Supongamos que esos barrios, cada uno presenta una propuesta. Un proyecto, entonces tendría que haber un comité con representación de los propios barrios, donde escojan aquellos proyectos que son los más viables durante ese año. Se establecerían unos criterios de selección. Exactamente, unos criterios de selección. No estoy inventando nada, Gustavo. Decía Octavio Paz que hay que ser originales copiando bien. Qué bien. Fíjate que brillante, en Cataluña existe una ley de barrios hace 20 años.
y ha sido relativamente exitosa. Y digo relativamente porque es una ley, lógicamente, que en los parámetros de Cataluña funciona diferente a los parámetros que funcionarían en República Dominicana. Por lo tanto, tenemos que adaptar bien, copiar bien, pero es posible tener en República Dominicana un Claro, las instrumento de buenas esta naturaleza. prácticas son válidas para todas Así es, partes. para Sí. todas partes. Recuerda, ser originales copiando bien. Muy bien. Y recientemente estuve en Colombia, en Medellín. Hay que recordar que Medellín fue una de las ciudades, si no la más violenta del planeta entre los años 80 y los años 90. En los años de reinado de De esos Pablo, cárteles, sobre así todo de Pablo los, Escobar. sí, Sí. sobre todo los carteles Cártel de de la Medellín droga. y esa cosa. Y bueno, esto se prolongó en el tiempo. Y la ciudadanía de Medellín, los poderes públicos de Medellín, quiero decir, el ayuntamiento de Medellín, la gente que interactúa en lo que serían las organizaciones barriales de Medellín, el liderazgo social en Medellín, decidieron poner un alto y cambiar la imagen de Medellín, de ser una ciudad extremadamente violenta, extremadamente difícil la convivencia en la ciudad. Hoy en día ha pasado a ser una de las ciudades más importantes en América Latina en cuanto a innovación y apoyo a la innovación de los jóvenes. Hoy Medellín apuesta a la tecnología, al uso de las redes sociales de comunicación y además potenciar la ciudad a través de estos nuevos instrumentos. Y tiene un auge cultural extraordinario también. Total, crearon Ruta N y a partir de Ruta N, que es un ente que agrupa, digamos, a los diferentes actores económicos, políticos y sociales, han estado definiendo diferentes estrategias de intervención en Medellín. Una de las principales estrategias de intervención ha sido la estrategia de intervención barrial. Intervención en el buen sentido, facilitar fondos a los barrios y da gusto ir a Comuna 13, que si Medellín es la ciudad más violenta, pues Comuna 13 era el barrio más violento. Por tanto, estamos hablando del barrio más violento del planeta. Wow. Si era la ciudad más violenta y hoy en día visitar Comuna 13 es un paseo agradable. Primero porque desde que entras a Comuna 13 lo que estás mirando son murales pintados por los mismos habitantes del barrio. Tuve la oportunidad de conversar con algunos jóvenes que estaban pintando murales y tomarme fotos con ellos. Al mismo tiempo, sigue siendo un barrio y todos se sienten orgullosos de su barrio. Los jóvenes son guías turísticos y tú ves los turistas de todas las nacionalidades visitando Comuna 13, sentados tomando café en una cafetería del barrio. Un barrio que además tiene un terreno muy desigual. Sí, como son barrios irregulares, irregular, que se van construyendo sí, así mismo está el Pero barrio. eso le da su propia belleza Le da también. una belleza al propio barrio, donde tú tienes las gorras que fabrican en el barrio, la camiseta que fabrican en el barrio. Y de hecho ocurrió algo muy curioso. Una persona con la que andaba pagó dinero de más por unas camisetas. Y ya nosotros habíamos bajado y estábamos montando en el autobús. Estábamos a más de 500 metros, fíjate, casi medio kilómetro. Y el joven al que le pagó de más volvió y le trajo el dinero. Le dijo, señor, usted me pagó $200 de más. Excelente. Fíjate qué lección tan hermosa. Y yo pienso que eso es la República Dominicana. Y esa es la mejor campaña para esa ciudad. Sin que ese ninguna joven duda, haya hecho eso. que ese joven hizo ese gesto. Hubiese pasado desapercibido. Pero nosotros somos así, los dominicanos. Nosotros somos tan buenos o tan proactivos y tan innovadores como cualquier ciudadano de cualquier otra parte del mundo. Y a veces yo te diría que más. Por lo tanto, las políticas tienen que tener presupuestos para ejecutarse. Ese es el segundo punto. ¿El tercero? El tercer eje es que todos somos iguales. Y esto parecería un enunciado... Se me parece mucho al primero. Se parece, pero no lo es, porque no aquí estamos hablando de que todos somos iguales frente a la ley. Ah, ya. Y fíjate, aquí hay los deberes y cumplimientos. Estamos hablando de cumplir deberes y de tener derechos. Y eso implica tener, por ejemplo, un mejor acceso a la justicia, porque también reconozco que en nuestro país y en nuestra ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, que es Santo Domingo de Guzmán, habemos muchas personas que somos más iguales que otras. Sí. Y eso comienza por el acceso al sistema de justicia. Bueno, aquello que decía un viejo maestro de periodismo, sí, que Dios hace llover sobre justos y pecadores, pero los justos suelen tener paraguas. Bueno, yo creo que tú entonces lo has definido mucho mejor que yo. Y fíjate que una de las formas es haciendo modificación para hacer la justicia más expedita, potenciando, por ejemplo, la intermediación frente a conflictos. Hemos avanzado en ese aspecto, pero todavía tenemos un gran déficit, es decir, todavía tenemos mucho margen para poder avanzar en temas de igualdad. Eso implica también la igualdad, tener acceso a las oportunidades, acceso a la buena educación, a una educación universal de calidad, implica tener acceso a la salud, a una salud universal de calidad. Tenemos grandes avances en educación. Yo creo que el PLD puede mostrar avances como el 911, sobre todo en el gobierno del presidente Medina, o avances institucionales muy importantes en el gobierno del presidente Fernández. Quiere decir que hemos creado
un país donde tenemos las bases suficientes para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero tenemos que mejorar en cuanto a acceso e igualdad de oportunidades. Es decirlo en lenguaje llano, tenemos que eliminar los atajos. Hay gente que coge demasiado atajo y cualquier cosa vale para llegar primero. Y entonces vamos dejando atrás a aquellos que nosotros sentimos que no son Eso iguales. va desde el tránsito hasta una fila en una oficina pública. Así es. Y lo peor es el atajo que otros cogen frente a la vida de otros. Cuando alguien, en vez de sentido de oportunidad, lo que tiene sentido oportunista. Y termina tronchando la carrera de muchos. Entonces, y eso irrita a la gente. Irrita a las personas. Por lo tanto, fíjate de que cuando hablamos que todos somos iguales, tenemos un gran reto de modificación legislativa. Soy muy consciente que un senador solo no puede hacer grandes cambios. Absolutamente consciente. De hecho, un senador no puede prometer empleo, porque no tiene cómo generar empleo directamente, pero para poder hacer efectiva el enunciado que dice la Constitución de un Estado social y económico de derechos, implica que tenemos que hacer reformas importantes de la ley para hacer efectivo ese enunciado de la Constitución. El cuarto eje es lo que importan son las personas. Hay que ir más allá de los grandes números macroeconómicos, hay que ir más allá de la economía. Es verdad que la economía es condición imprescindible en el sentido de la estabilidad. Y mira que lo dice un buen economista. Bueno, lo dice alguien que ha trabajado los últimos 15 años para mantener la estabilidad macroeconómica de este país. Pero ahora quiere ver la parte humana. Es la parte humana. De hecho, la queríamos ver ya desde mi etapa en planificación. Desde allí salió la Estrategia Nacional de Desarrollo y salieron muchas iniciativas que hoy están en marcha, como el decreto que te comentaba que hace pocos días puso en vigencia el presidente creando el Fondo para la Cohesión Territorial, que es un mandato que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ya visualizábamos desde la discusión o desde el momento previo a la discusión de la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese Fondo de Cohesión Territorial para que los ayuntamientos puedan accesar de forma conjunta con el gobierno central para financiar determinadas obras de infraestructura y mejorar la cohesión social en el territorio. Es un fondo muy importante donde tiene que entroncar esa ley de barrios. No puede estar separado de este fondo que ya está creado por decreto. Creo que tendríamos que dar el paso siguiente para que sea efectivamente creado mediante eso la ley. No se suele ver la importancia, pero qué bueno que tú estás tocando o trabajando esos temas, porque lo del territorio es transversal a muchas cosas. Total. Desde los estudios sociológicos, políticos, de los economistas también, y ni se diga de los planificadores en el aspecto puramente ya de la urbanística con la ingeniería, la arquitectura. Claro. No se puede dejar al azar. No, de hecho la administración de los territorios. De hecho, lo que está implícito en estos 5 ejes, y termino con el último eje y paso a lo que subyace a estos 5 ejes, el quinto eje es que tenemos que tener menos leyes, pero mejores leyes. Ya. Las leyes trabajar más con la aplicación y la calidad. Claro, y tienen que ser útiles a la sociedad. Tenemos un conjunto de leyes, muchas de ellas que son letras muertas, digo no una sola letra, sino letras muertas, porque son muchas letras muertas, y que tienen un cumplimiento prácticamente nulo. Entonces no son leyes que sean útiles a la sociedad. Y al mismo tiempo tenemos otras leyes que son muy activas desde el punto de vista de la regulación de la vida de las personas o de la vida de las empresas, que tienen muchas contradicciones entre sí, dentro de la propia ley o con otras leyes. Entonces tenemos que hacer un proceso muy serio de revisión de las leyes, y aquí me gusta citar a Antanas Mockus. Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá en 2 ocasiones, actual senador. Tremendo alcalde. Bueno, cambió la cultura política de Bogotá. Yo estuve en Bogotá y hablaban muy bien de él. Sí, yo de hecho es el político que yo he escuchado hablar mejor en cualquier ciudad del mundo, desde el taxista hasta el administrador. Un tipo muy auténtico. Totalmente auténtico, totalmente auténtico, ¿no? Sí. Y fíjate que ahora fue el segundo senador más votado de Colombia en las últimas elecciones legislativas. Y Antanas decía con el tema de las leyes que hay que ponerle primero, edúquese, publíquese y aplíquese. Primero hay que educar en las leyes, sobre todo volver a educar, cosa que hacían en las escuelas públicas y en los colegios cuando yo estudiaba el bachillerato. Lo fuimos perdiendo con muchas de las transformaciones curriculares, pero creo que tenemos que rescatar toda la parte de educación cívica, de educación ciudadana, de educar en valores. No, y si nos vamos a lo legal, si la gente no conoce la legislación, no le puedes exigir que la cumpla como es más debería difícil de que sea cumplida. La propia autoridad que debe
velar porque se cumpla y el ciudadano Claro, debe cumplir. entonces estos son los 5 ejes que marcan. Esos son los 5 ejes. Sí, y cada eje tiene Parece un conjunto programa de acciones. apretado, pero es ambicioso en términos de conseguir metas. Oh, por supuesto. Fíjate que si no tenemos ambición, si no tenemos la capacidad de soñar, no tenemos la capacidad de ser felices. Pero yo creo incluso que son muy realistas. Sí, son metas muy alcanzables, concretas y alcanzables. Bien, vamos a ver, tú mencionas el caso de leyes, incluso muy buenas, pero que están ahí y acaso si se cumplen. Y hay una que yo sé que para ti te es de mucho valor, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se vislumbró con metas al 2030. Sí. Y yo creo que tendremos que revisarla porque hay muchas de las cosas que mandaba en el tiempo que se han quedado atrás. Sí, no, siempre la estrategia previó los mecanismos de revisión propios. Ah, y la estrategia pero qué bueno, tiene que revisarse. Yo creo que tú sí podrías proponer cosas interesantes. Sí, y además yo creo que hay una parte importante de enunciados de la estrategia y propuestas de la estrategia que el gobierno del presidente Danilo Medina lo retomó con mucha fuerza y la verdad que ha sido parte de su eje de gobierno. Primordial de su eje de gobierno, por ejemplo el 4% en educación. Sí, era una ley, pero no había cumplido. Se retoma en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el presidente. Yo me refiero, por ejemplo, o sea, y recuerdo que el presidente Medina en la campaña para su primer gobierno habló del pacto fiscal que era necesario. Así es, los pactos, hay pactos que tenemos que retomar. Por eso en muchas de las intervenciones, Gustavo, he hablado de potenciar nuevamente el Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional, es el espacio constitucionalmente creado para poder discutir muchas de estas propuestas que estoy haciendo, incluyendo los pactos que están pendientes de acuerdo al mandato que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos a poner un puntito aquí porque me están pidiendo la primera pausa. Cuando retornemos vamos a hablar más en detalle de esas cosas. Adelante. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con Guarocuya Félix, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, economista, un servidor público reconocido y que ha sido bien valorado por quienes le conocen y porque quienes no le conocen, porque no ha sido una persona tampoco de verse involucrada en ningún escándalo ni nada de eso. Muchas gracias, Gustavo. Bien, recuerdo que a ti mucha gente comentaba de manera positiva y alguno como de chistosa que tú eres el único funcionario, recuerdo, que no tenía jipeta. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. No. Tú en especial entiendes que no se debe tener un vehículo de alto consumo si eres funcionario público. Lo entiendo. Yo creo que tenemos que ser en ese sentido un país mucho más modesto. Tenemos que ser un país donde lo público, es decir, el que actúa en lo público, tiene que utilizar los recursos de formas mucho más modestas. No quiere decir que no haya vehículos para ir al interior. Sí, claro, los funcionarios que trabajan eso tienen que tenerlo. Pero entiendo que tiene que ser un país que tiene que privilegiar otro tipo de gasto. Y por eso, por ejemplo, cuando tú compras un vehículo de alto lujo para un funcionario, yo me pregunto cuántos sueros de rehidratación oral nos cuesta. Es terrible pensar en eso, entristece. Claro, porque son las opciones que tú tienes. Tú sabes que hace ya más de 20 años, recuerdo, yo era reportero de economía, con un funcionario de la Agencia de Cooperación de Japón. Sí. Y él me decía, por casualidad pasó un vehículo de una de esas marcas japonesas que no es la más popular, que es el Isuzu. Sí. Me decía que en esos años ese era el vehículo oficial para todos los funcionarios. En Japón. Sí, es un vehículo, me decía, es fuerte, es de poco consumo. Así es. Y resiste, y o sea, no hay que cambiar piezas cada rato, no es de lujo, pero eran unos carritos chiquitos. Sí, vehículos funcionales. Yo entiendo que nosotros tenemos que hacer mucho. Un país rico. Claro, bueno, uno de los países más ricos del planeta, ¿no? Entonces, todos nos reímos ahí porque aquí tú sabes cómo es la cosa. Sí, pero yo entiendo que también la sociedad tiene que ir exigiendo esos cambios. Por eso cuando el presidente hablaba de sangre nueva, yo interpreto sangre nueva por nuevas ideas y nuevas políticas. No son y nuevas prácticas también. Por nuevas ideas, nuevas políticas y una nueva forma de hacer política. Sí. De hecho, tengo un decálogo que es lo que marca la nueva forma de hacer política en el caso de esta precandidatura, ¿no? Bien, vamos a hablar de ese decálogo. Sí. Entre ellos, no te lo voy a citar todo, pero entre ellos lo primero es que hay que trabajar por el bien común. La política pública no tiene sentido si no es la búsqueda del bien común. Como servicio. Como servicio.
no tiene sentido si no tenemos un comportamiento ético, tanto en lo público como en lo privado. Lo que vale para lo público vale exactamente para lo privado. El hecho de que tenemos que eliminar los atajos, tenemos que eliminar los bajaderos. La buscadera de ventajas. Claro, tenemos que crear mucho más espacios de diálogo entre las personas, porque en definitiva lo que estamos hablando es de personas. Cuando te comentaba el eje sobre más allá de la economía, no estoy soñando, a pesar de que es un sueño, porque Nueva Zelanda hace poco menos de 10 días anunció que acaba de cambiar la forma de contabilizar su Producto Interno. Y establece ¿Cómo lo hace ahora? Ahora establece nuevos indicadores, sigue estableciendo los indicadores macroeconómicos, pero hace visible indicadores que ya tenemos en la sociedad, como el efectivo acceso a la salud, a la educación, la propia calidad de la educación, la satisfacción de las personas cuando accesan a esos servicios. Es decir, tiene otros indicadores. Sí, para que no sean los métodos viejos que trazan una media y quien gana poco mucho sale ahí. Claro, no es verdad, de hecho, cuando tiramos una media, resulta que el Distrito Nacional es la región más rica de todas las regiones del país. Pero cuando descomponemos esa media, nos damos cuenta que los territorios más pobres de todo el país al mismo tiempo están en el Distrito Nacional, que son los cinturones de marginalidad que nosotros tenemos. Es un contraste muy grande. Claro, por eso te decía que los 5 ejes de propuesta enmarcan 4 grandes reformas que están pendientes. La primera, la reforma del territorio, que es un mandato de la Constitución. La Constitución establece que tenemos que subdividir el país en regiones, que las regiones contienen a las provincias y a los municipios, y que la región además es la unidad básica que articula las políticas públicas en el territorio. Y esto sería un cambio estructural muy importante. Por lo que tú decías hace un momento, tendríamos mejores estadísticas, esas estadísticas nos servirían para adecuar el gasto público de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las regiones, mucho más de forma más efectiva como lo hacemos. Podríamos tener una medición del producto interno regional, no es posible tenerlo por provincia porque son unidades muy pequeñas o por municipio. Lo que se estaría previsto en esta ley de regiones es que una región sería 3 provincias aproximadamente, serían agrupadas 3 provincias, más una macrorregión que es el Distrito Nacional, incluyendo Monteplata, que forma parte de su eje de comunicación y de interacción. Y dentro de esta macrorregión tendríamos una subdivisión, serían subregiones. No es posible el país tener 154, 155 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la gran universidad pública, pero sí podríamos tener 13 grandes extensiones de la universidad bien equipadas, con profesores de calidad, porque al final tenemos que tener los profesores trasladándose de un lado a otro, pero podemos tener los profesores en las mismas regiones formados con la capacidad, y la tecnología hoy en día de la comunicación lo permite, con la capacidad de motivar la creación de conocimiento. Lo mismo podría ser con el acceso a los sistemas de salud o los demás servicios públicos, porque serían regiones homogéneas e igual tanto para el sector público como para el sector privado. La salud, por ejemplo, que aunque se cuente con un hospital regional, no solo que no sea de edificio, sino que las especialidades que puede buscar un ciudadano en Santiago o en la capital la busque en otras provincias. Misma región, claro, y además somos un territorio relativamente pequeño que nos permitiría a nosotros mejorar la dotación de servicios. Bien, retomando lo de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, te decía que recuerdo que el presidente Medina en la campaña del 12, él habló de esos pactos. Bueno, el fiscal se sabe que no se ha llegado a discutir. El eléctrico quedó sin la firma, habría que retomarlo. Pero hay uno que no se mencionó tanto. El educativo sí se firmó. Sí, el municipal. No, pero aparte de eso, él habló, y yo no sé si está consignado exactamente como un pacto, pero él habló de la transformación y relanzamiento de la industria nacional. A ver, no está exactamente como un pacto per se, pero cuando hablamos del relanzamiento de la industria nacional, con la que estoy absolutamente y totalmente de acuerdo, eso encajaría perfectamente dentro del pacto fiscal, porque cuando hablamos del pacto fiscal estaríamos hablando de los incentivos necesarios para crear un entorno que permita a las industrias de la República Dominicana competir de forma mucho más adecuada, no solo en los mercados internacionales, sino en el propio mercado, el mercado interno. Por eso te comenzaba hablando de las 4 reformas que tenemos pendientes y que también como senador soy consciente que no puedo hacer un senador solo y de ser senador, pues esos son temas que tengo que poner en agenda. Por eso hablo de que el senador sí tiene la capacidad de proponer temas de nueva agenda para crear una nueva agenda de políticas. No es un juego de palabras, son temas de nueva agenda para una nueva agenda de políticas.
Fíjate que te comenzaba con la reforma del territorio. La segunda gran reforma es la del mercado laboral. En República Dominicana. Vamos a ver, ¿ahí qué podemos hacer? Se puede hacer mucho porque hay que hacer prácticamente todo desde el punto de vista de que existen sistemas contemporáneos en otros países, acuérdate de Octavio Paz, ser originales copiando bien, que nos permitiría a nosotros hacer efectivo de que el trabajo en República Dominicana no sea un favor, sino que sea un derecho alcanzable, porque lo estaríamos institucionalizando al modernizar las leyes que regulan el mercado de trabajo. Voy a darlo con una explicación más simple. Ahora solo tenemos políticas pasivas, una política pasiva que cumplimos con el Código Laboral, pero no tenemos políticas activas para incentivar la contratación de los jóvenes, por ejemplo, en su primer empleo. Eso se ha debatido mucho. O de los discapacitados, como lo integramos adecuadamente al mercado de trabajo. Voy a poner un ejemplo con jóvenes, que es un colectivo importante, o de madres solteras y que tienen dificultades para también entrar al mercado de trabajo, que es una gran parte de la población dominicana, o de personas de más de 40 años que salen del mercado de trabajo y luego tienen dificultad para poder recontratar. Eso es tan crítico como lo que ocurre con los jóvenes, ¿eh? Por supuesto, es el mismo nivel de criticidad. El sistema aquí expulsa a cualquiera si ya llegó a 35, 40 años y no tiene empleo. Entonces tenemos que reformar eso, y eso implica la creación del Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué habría que hacer? Primero, modernizar el Ministerio de Trabajo, tendríamos que convertirlo en un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social. Donde tuviéramos dentro del mismo ministerio todo lo que son mercado de trabajo y políticas del mercado de trabajo, políticas activas. Las políticas activas es cuando yo incentivo la contratación y le digo a una empresa, imagínate al supermercado, que tú dices, mira, yo te voy a pagar durante 18, 24 meses el pago de la seguridad social, pero me contratas personas que tienen discapacidad motriz, pero pueden estar sentados perfectamente en la caja. Sí, empacando, lo que fuese, empacando, ¿no? Y entonces el supermercado va a tener, la red de supermercados, de negocios de esta naturaleza y distribución, un incentivo para contratar a esas personas porque les sale más barato contratarlo. Ese es un ejemplo de lo que son políticas activas. Lo mismo puede hacer para jóvenes. No es crear leyes aisladas, y que una ley para jóvenes en primer empleo, otra ley para... No, es tener articulado un cuerpo de leyes en un nuevo ministerio donde se crearía el Servicio Nacional de Empleo. Eso sería una transformación, una renovación del Ministerio de Trabajo. Total, con su ley orgánica. Y por esto digo no solo el ministerio en tanto que ente que regula el mercado, pero lo que estoy hablando es de dar una revuelta al mercado, es revolucionar el mercado, es cambiar el mercado de trabajo y los incentivos sobre los cuales funciona el mercado de trabajo, que no se agota solo con la reforma del Código Laboral. La tercera gran reforma es la que tú mencionabas hace un momento. En mi etapa de una vida anterior, que tenía responsabilidad sobre una parte de ese tema, siempre hablé de la necesidad de crear una nueva fiscalidad. Eso necesariamente tenemos que ir al pacto fiscal, y necesariamente todas estas reformas tienen que discutirse de forma conjunta, no separada, en el marco del Consejo Económico y Social. Reconozco que un senador no puede solo. Recuérdense que necesitamos, trabajemos juntos. Para eso necesita un senador mucha legitimidad social de los agentes económicos y sociales. Recordar que un senador es de la República, aunque representa un territorio determinado, porque es una cámara territorial. Y lo que yo en realidad le estoy pidiendo a las personas para poder potenciar una agenda de esta naturaleza, para construir un país para la gente, es pidiéndole un empleo. Eso es lo que estoy haciendo, Gustavo. Es solicitándole un empleo. Sí, de hecho yo le digo que en este caso el empleo. empleador es el pueblo dominicano. El empleador son las personas que votan. Y yo lo que Qué estoy bueno que tú le cambiando enfoques de así, trabajo. porque se suele olvidar eso, que por eso incluso los presidentes son gobernantes, los que tienen el mandato de la son población. mandatarios, es decir, tú reciben el mandato. Recibes un mandato de las personas que votan por ti porque es de representación No se suele ver así, pero es así. Entonces yo les pido a los ciudadanos del Distrito Nacional, sean militantes o no del Partido de la Liberación Dominicana, que el día 6 de octubre vayan a votar, vayan a escoger su candidato de preferencia, pero en el Senado les propongo que hagamos un pacto entre todos para poder mejorar este país con propuestas legislativas que vayan en el sentido correcto, que vayan en el sentido de crear un país para la gente. Bueno, pero la política tiene una parte que quizás no es la más bonita, debido a cómo se han ido desarrollando las cosas en nuestro país hace muchos años. Desde los partidos se acostumbró, mal acostumbró a una parte importante de la población de que cualquier candidato a lo que sea, incluso desde regidor de un distrito municipal que le llaman vocales, hasta presidente de la República, quien se acerca tiene que dar algo.
Sí, Algo en el sentido de dádiva, de cualquier cosa, de un refresco, una cerveza, una comida. ¿Cómo abordar eso? Cuando usted va a los barrios, no le piden, no le dicen, deme algo. a ver, fíjate que mi experiencia con los barrios, y no es desde ahora, cuando era director nacional de planificación, durante 5 años fui a presentar el presupuesto que estábamos discutiendo en el Congreso. Lo presentaba simultáneamente en el Congreso y en el Centro Juan Montalvo. ¿Por qué en el Centro Juan Montalvo? Porque tuve la oportunidad de discutir con los barrios de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo lo que eran los presupuestos y podía retroalimentarme adecuadamente y podría retroalimentar al gobierno sobre qué estaba pasando y qué estaba sintiendo una parte de la sociedad dominicana. La experiencia que tengo en los barrios es diferente a esa. No quiere decir que no haya personas que tengan necesidad y que tú tienes que cubrir. Déjame decirte Pero que es cuando un usted país iba muy en esa desigual. ocasión, no iba como candidato. No, pero fíjate que ahora como candidato, mi experiencia, a eso quería unir los puntos, es muy similar a la que tenía con Juan Montalvo. Se genera mucha discusión en los grupos. Pero qué Porque bueno. como hablamos de propuestas, no todo el mundo se acerca para pasarte lo que tradicionalmente te dicen una receta. Mi experiencia es de mucha discusión y de mucho diálogo y de traducir al lenguaje común estas propuestas que en este programa suenan muy técnicas, pero cuando voy al barrio, evidentemente que no es el lenguaje. Cuando estoy al barrio casi siempre estoy contando una historia. Por ejemplo, la historia de un presidente que hoy en día no es tan popular, pero que estaba en una entrevista y le preguntaron, presidente, ¿cómo usted gobierna su país? Y él le dijo, bueno, eso fue una periodista, le dijo, mire, yo vengo de una familia donde mi papá tuvo 25 hijos. Con mi mamá solo tuvo 5, yo soy el más pequeño. Y venimos de una ciudad muy pobre y de un barrio muy pobre. Yo me crié en un barrio, mi casa estaba arriba de una cañada. Pero aprendí que las mamás quieren a todos los hijos por igual, pero tienen atención especial por los más pequeños y los más débiles. Así yo gobierno este país. Entonces fíjate que eso es más entendible, transmitir una propuesta de empleo cuando tú haces una historia, o cuando cuentas una historia real, porque hay muchas historias reales para contar, y muchas de ellas es la que utilizo para poder dialogar adecuadamente con las personas. Bueno, en los eso fue lo que hizo diferentes don barrios. Juan cuando retorna al país del exilio y este país quedó después de la dictadura con más de 80% de analfabetos. Él usaba mucho No, bueno, los piensa que cuentos, los refranes, las historias. cuando te estaba explicando lo de, o me estaba yo explicando, no tú explicando, yo me estaba explicando a ti y a los que tienen el favor, nos hacen el favor de vernos ahora, cuando te comentaba sobre la de barrios, te hacía una historia. Te hace la historia de Comuna 13 o la historia del barrio de Medellín. Entonces lo mismo pasa con nuestros barrios. Entonces yo me he hecho más un contador de historias en el buen sentido de la palabra, que más que una persona que hace propuestas tecnocráticas. De lo que se trata es de contar la historia y de entender y de hacer entender yo primero y hacer a los demás que se puedan convencer que el futuro no lo podemos prever, no podemos predecir el futuro, pero el futuro sí lo podemos construir, porque el futuro lo construimos cada día con nuestras pequeñas decisiones. Y mi propuesta es de construir un futuro diferente, pidiendo un empleo. Ahora yo quiero ser empleado de los ciudadanos, en este De caso los ciudadanos de la de forma capital. directa, como representante de los ciudadanos de la capital en el Congreso Nacional, pero en la Cámara de Senadores. Por la experiencia que me cuentas de cómo es la interacción con la gente de los barrios, entonces habría que pensar que quizás la gente se siente motivada, vamos a decirlo de alguna manera, a pedir cosas cuando quien va no lleva quizá ideas y propuestas y simplemente No, hace promesas. no, ya ocurre, la gente sí te pide cosas, pero también otra lección aprendida para mí en este proceso es que muy poca gente pide cosas individuales. En Guarocuya tenemos problemas con el agua. Guarocuya tenemos problemas con la basura. No, pero eso es una petición Guarocuya legítima. pero si te pide cosas y ese tipo de petición. Eso no es para la cerveza. No, exacto, pero ese tipo de petición un representante tiene que acompañarle. Sí, la gente te pide cosas. Tratar de que un hijo pueda conseguir un trabajo. Es una petición legítima a un representante. Porque si no se lo hace al representante, ¿a quién lo va a hacer? Dado el sistema
de favores que nosotros tenemos. Por eso tenemos que cambiar las leyes para que tenga un buen sistema de intermediación laboral, un buen sistema de intermediación de empleo. Yo no lo explico así, digo, no, es que vamos a tener una oficina donde uno va y se inscribe, como uno se inscribe en una computadora y de esa computadora sacan los nombres y de ahí que van a decirle a uno dónde uno que tiene que estudiar para mejorarse. Ya te explico que su propuesta respecto al tema de ver cómo se alienta la creación de empleo, de cómo desde el Estado se puede de acuerdo con el empresariado. Tenemos que disminuirle costo a las empresas. Las empresas están sometidas a altos niveles de costo en este momento por cada empleo que crea. Entonces, no es posible exigir a las empresas mejores salarios a las personas o que empleen a más personas si tienen costos tan altos. Por lo tanto, en esa reforma tenemos que contemplar disminuir costos a las empresas sin desproteger a los trabajadores. A eso iba porque pende sobre los trabajadores ese riesgo porque hay una parte del empresariado que ha insistido que supuestamente nuestro código es muy garantista y que entonces eso es un desaliento para la creación de empleo. Pero mi propuesta rompe esa dicotomía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es posible darle más protección a los trabajadores y disminuir los costos de contratación de las empresas. ¿Cómo se puede hacer? Cuando tú modificas la estructura fiscal de la República Dominicana. Sin necesidad de retroceder respecto a los derechos laborales. De hecho, avanzando con dándole nuevos más derechos. Así es. Sí. Avanzando con nuevos derechos laborales, por ejemplo, el permiso de paternidad, hacerlo mucho más amplio que lo que nosotros tenemos. Ha habido iniciativa en ese sentido, comenzó por el sector privado, el propio presidente también ha tomado la iniciativa, pero nosotros tenemos que ampliar los derechos de maternidad o los derechos de paternidad, el tiempo que tienen las personas para poder disfrutar con su familia. Tenemos que hacer conciliación laboral. ¿Qué quiere decir conciliación laboral? Que la gente pueda hacer mucho más compatible el tipo de trabajo que tiene con la familia, que es muy difícil muchas veces por la naturaleza del trabajo. Entonces es posible ampliar derechos y también es posible disminuir costos. Y no me estoy diciendo ningún milagro, simplemente tenemos que trabajarlo por una nueva estructura fiscal. Por eso hablo de una nueva fiscalidad, una fiscalidad diferente a la que conocemos en República Dominicana hasta este momento. Bueno, hay un tema que me parece muy importante, se ha estado abordando, a veces toma auge como tema noticioso, a veces no, que tiene que ver con nuestra ley general de seguridad social. Sí, esa era la cuarta reforma. Sí, ¿qué haríamos ahí? Pero usted me va a contar de esa parte cuando volvamos, porque el director me quiere matar ya. Vamos a esta pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Con Guarocuya Félix estamos conversando sobre su propuesta para ser elegido el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para la senaduría del Distrito Nacional y también quiere contar con el favor de la votación de la ciudadanía en general y ser elegido senador. Y está detallando esa propuesta, un político con propuesta, que eso es muy bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de lo de la seguridad social, porque hay gente que teme y uno no sabe qué tan fundados son esos temores que dice, si yo me voy a retirar y luego el dinerito de mi pensión no aparece. Son temores muy fundados. Son fundados. Son fundados, sí. Vamos a explicar en qué se fundan esos temores. ¿En qué se fundan? Porque fíjate que el sistema de pensión de capitalización individual, que es lo que nosotros tenemos en República Dominicana, tenemos que introducirle reformas. Ahora voy a explicar en qué sentido. Pero no debemos de dejar de reconocer que introducir un sistema de pensiones como se hizo en República Dominicana fue una revolución importante. Fue un paso de avance. Importantísimo. Hoy en día podemos hablar de reformarlo, no de crearlo. Sí. Que si ya lo tenemos. Sí. Y ya tenemos recursos acumulados. Es como la parte de la salud, tiene muchísimos problemas, claro, pero hay mucha gente que no tenía seguro antes. Pero ahora lo tiene a través del seguro no contributivo de salud, a través del Servicio Nacional de Salud. Y a través de alguna ARS privada más o menos. Claro, claro, no, porque son complementarios. Sí. No es eliminar el sector privado en la prestación de servicios de salud, simplemente hacerlo mucho más complementario con un gran sistema público. Pienso que debe potenciarse el sistema público, pero no debe atentarse contra la iniciativa privada. Soy un firme creyente de la iniciativa privada. Pueden cohabitar sin problemas. Sin ningún tipo de problemas.
¿Qué vamos a hacer incluso es sano que puedan cohabitar. Sí, porque la competencia es buena. Exacto, te lleva a tener mejor calidad en la prestación de los propios servicios. Con el sistema de pensiones nosotros tenemos que establecer la reflexión desde ahora y luego las reformas que vayan en el sentido correcto a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones al final del periodo de cotización de cada persona. Todavía no hemos tenido grandes tensiones en el sistema porque no hemos llegado todavía a la etapa donde van a entrar grandes masas de personas a cobrar las pensiones. Sí, porque en el tiempo en que comenzó no han cumplido. Sí, todavía no se ha cumplido. Estamos hablando más o menos 2003 sí. Hasta la fecha. Estamos hablando de unos 16 años. Nos queda todavía tiempo para hacer las adecuaciones necesarias, pero hay que hacerlas con tiempo. Hay que hacerlas con tiempo. Y el punto neurálgico es cómo garantizar que efectivamente las pensiones, el poder adquisitivo de las pensiones se mantengan en el tiempo, Gustavo, y por ahí tienen que ir las reformas. Y soy partidario de la participación del sector privado en la prestación de servicios. Bueno, ese podría ser un tema del Consejo Económico y Social. No, de hecho es un tema del Consejo Económico y Social, te tomo la palabra. Por eso hablo de que estas 4 grandes reformas que nos situarían como país, primero en un país para la gente y segundo nos situaría en una muy buena base para que el país pueda tener indicadores mejores comparables a los indicadores que tienen los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para que nos entendamos de manera muy llana. ¿A quién queremos parecernos como país? ¿Queremos parecernos a los países más pobres de la región o a los países que tienen más bienestar? Hacer esta reforma nos llevaría a nosotros a tener números parecidos a los países con mayor nivel de bienestar del planeta, no a los más pobres. Pienso más en países más ricos que nosotros, no en los más pobres. Tenemos que cambiar, tenemos que comenzar a ver el país de forma diferente. A mí hay un país que no será el más rico, pero los indicadores y muchos informes dicen que es de lo que ha avanzado más en eliminando desigualdades, que es Uruguay. Sin ninguna duda. Y no es el más rico, no, la economía no, es menor que la de nosotros en tamaño. Y la gente tiene un mayor grado de satisfacción de su propia sociedad. Al final de cuentas, cuando uno habla de política, Gustavo, la puede ver como sinónimo de organización de la sociedad. La puede ver como sinónimo de estrategia, es decir, cuál es tu política frente a algo. O la puede ver como sinónimo de participación de la gente en política. Pero creo que tenemos que comenzar a ver otro sinónimo de política. Es la búsqueda de la felicidad de las personas. A fin de cuentas, lo que hablamos es de la gente. La gente tiene que tratar de ser lo más feliz posible. Y para eso están las políticas públicas. Ahora, para tener eso necesitamos nuevos políticos, nuevas ideas y nuevas políticas. Necesitamos cambio. Necesitamos cambio. Y estamos dando una oportunidad de cambio en una organización como el Partido de la Liberación. Hay una tarea que es un poco más complicada, que es rescatar la confianza de la gente en la política y los políticos. Solamente se recupera con acciones concretas. Y de eso tiene la culpa los que siendo políticos no han sido el mejor ejemplo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso también retomo otra frase de Antanas Mockus. Los recursos públicos son sagrados. No puede ser de otra manera, porque cuando alguien se apropia o permite que se apropien de los recursos públicos, le estamos quitando salud, educación o posibilidad de un empleo a las personas que efectivamente los necesitan. A eso yo le agrego una idea que la gente debe tener presente. El gobierno, el Estado no tiene dinero, ese dinero es de la gente. Ah, sí, claro, el dinero es del que tú, yo, el que está detrás de cámara, todo el mundo que paga, vende en la esquina, por poco pagamos, que sea, paga impuestos. Claro, cuando compra algo. Por eso los recursos son sagrados. Sí. Los recursos públicos son sagrados. No se le puede dar otro tratamiento que no sean recursos sagrados. ¿Por qué son sagrados? Porque los recursos públicos son los que nos permiten a nosotros salvar vidas a través de lo que nosotros invertimos como en el sistema hospitalario. O son los que nos permiten salvar vidas cuando tenemos un buen sistema 911 que funciona y que siga funcionando en el tiempo, que no se nos caiga porque cambie la administración. Y entonces no le demos importancia. Entonces tenemos la necesidad de implementar nuevas ideas y la necesidad de que esas ideas nos lleven a resultados diferentes. Hay una definición de economía que a mí me encanta, Gustavo. ¿Cuál es? La que dan los japoneses. Vamos a ver. Economía la definen los japoneses como el alivio del sufrimiento del pueblo. Ah, pero esa es la mejor. Claro, por lo tanto creo que de lo que hemos estado hablando en todo momento es hablar del alivio del sufrimiento del pueblo. Si hay una economía que cumple con eso, es excelente. Claro, por eso hablo de que tenemos que construir para un país para la gente y debemos de incorporar en el lenguaje político, de la acción política, la palabra felicidad. Bien.
¿Se han hecho algunas mediciones entre quienes compiten por la candidatura a senador de distrito en el PLD? Sí, supongo que hay candidatos que la habrán hecho. ¿Usted no ha hecho? No, todavía, porque digamos que la buena práctica política indica que hay que dar un tiempo de madurez a la participación, a la precandidatura, como para saber medir adecuadamente la aceptación que vas teniendo en las poblaciones, en este caso la población del Distrito Nacional. ¿El PLD no va a organizar debates entre sus candidatos? Sería excelente que pudiese organizar debates entre los precandidatos, y no solo en el Distrito Nacional, sino en todas las provincias. Es algo que se ha planteado en la Comisión Electoral. No sé si al final será posible, porque también los tiempos son muy apretados, Gustavo, con un sistema electoral que es nuevo. Pero creo que no conllevaría gran dificultad A todos ustedes mí, lo que aspiran en un nada. lugar que puede una universidad motivarse. Se convoca, se motiva. Para que la gente sepa qué propone cada quien. Yo estoy absolutamente de acuerdo, soy el primero en proponer este tipo de modalidad, y de hecho debimos de haberlo contemplado en la legislación electoral, porque los ciudadanos, en sentido amplio, la ciudadanía tiene el derecho a saber lo que cada candidato efectivamente propone, lo que piensa y qué tan viable es, porque a veces proponemos cosas que no son viables. Yo estoy proponiendo cosas muy concretas que son posibles. Creo en la revolución de las pequeñas cosas, Gustavo, no en la revolución de las grandes cosas. Creo en la democracia del pequeño espacio, no en la democracia del gran discurso. Ser democrático es respetar a las personas en la interacción cada día. Usted está conjugando dos cosas que muchas veces no congenian, el economista con el político. Schumpeter, que usted conoce. No, Max Weber. No, pero Schumpeter decía en uno de sus textos algo interesante. ¿De por qué? Porque se solía a veces decir, los economistas ilusionan a la gente o plantean cosas que nunca se puede a favor de la gente o cosas que son dolorosas, medidas. Entonces él ponía el ejemplo, era de que en un parlamento o en una reunión con un gobernante viene el político y dice, no, mira, aquí tengo un plan, presidente, para que todos los habitantes tengan, por ejemplo, un vehículo o una casa. Y excelente, todo el mundo aplaude, porque eso suena muy bien. Sí, pero luego, ¿cómo lo llevas a la práctica? El economista dice, sí, es verdad, pero ¿de dónde salen los recursos? Así es. Y él que tiene que decir las cosas feas. Estoy de acuerdo. ¿Cómo usted congenia su labor de político con la de economista? Con un consejo que me dio mi abuelo hace muchos años, cuando yo entré con 19 años al Partido de la Liberación Dominicana. Y los consejos de los abuelos son válidos. Y mi abuelo me sentó, recuerdo que estábamos en las casas en ese momento, estábamos en el comedor de la casa. Él llegaba de la finca, mi abuelo tenía fincas de café y algo de ganadería, y recuerdo que llegaba de la finca y yo llegaba, estaba entrando y me dijo, siéntate ahí, que necesito hablar contigo. Los políticos lo primero que tienen que aprender a decir es que no, porque decir que sí es muy fácil. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Aunque no suene bonito. Aunque no suene bonito. Porque las personas te agradecen cuando tú dices las cosas como realmente son y las cosas que tienen posibilidades. He aprendido en el ejercicio de la política pública, porque me gusta pensar más que soy un político con conocimiento técnico que un técnico que hace política. Porque mi participación política incluso en el partido es previo a tener la licenciatura, es previo a tener los demás estudios o previo a la propia práctica pública. Por lo tanto, me defino más como un político con conocimientos técnicos que como un técnico que participa en la política. ¿Por qué? Porque he aprendido los límites que tiene el Estado. No todo se puede hacer desde lo público, porque alguien termina pagando. Pero sí, muchas iniciativas podemos hacerlas si nosotros establecemos prioridad en las cosas que definimos que vamos a hacer. Excelente, yo creo que con esa explicación terminamos muy bien. Entonces, vamos a recordar el día en que se va a elegir al candidato a senador, es el día 6 de octubre. 6 de octubre, que serán las primarias. De 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, y la gente votará igual que en una elección general en los colegios electorales, con supervisión de la Junta y todo. Así es. Bueno, les deseamos mucha suerte, Orgullo Félix, que yo creo que tendríamos un excelente senador si usted finalmente gana las elecciones. Como yo espero. Sin detrimento de los demás que aspiran, que hay gente muy buena, pero muchas gracias. Yo conozco de su capacidad de trabajo y su entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy y a amable. ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.